Hola, José Antonio Caravaca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Freddy? Encantado de estar aquí contigo. Oye, yo muy feliz de poder tenerte, sé que estás ocupadísimo y que robarte minutos de tu vida es muy difícil el día de hoy, pero yo estoy más agradecido en realidad por poder contar contigo. No, yo estoy encantado de que me atraques y me quites un poco de tiempo. Oye, bueno, José Antonio, un poco poniéndonos en contexto, esta es como la semana OVNI, porque estamos con el tema de Tunguska que fue ayer y ya luego se nos viene Roswell. ¿Tú tuviste un acercamiento al fenómeno de Roswell y digamos, lo volcaste en un súper buen libro? Cuéntame, ¿de dónde salió la idea de atacar Roswell con esa visión tan particular que tienes tú? Bueno, sobre todo fue a raíz de mi investigación en un asunto harto polémico, como fue el affair de las diapositivas de Roswell, Ujú. que fue la presentación que realizó Jaime Maussan en 2015, que decía que tenía en su posesión dos imágenes, dos diapositivas del supuesto extraterrestre recuperado en el archifamoso accidente de Roswell, y para ello creó toda una ceremonia de la confusión, también muy mediática, en el Auditorio Nacional de México DF, y pretendía arrojar esa ansiada evidencia, esa esperada prueba que llevamos los investigadores ya cerca de, bueno, ya se ha cumplido los 73 años del nacimiento de la ufología, y en ese evento, pues Maussan quería que estas dos diapositivas pues se convirtieran, por un lado, no solo en la prueba de la realidad del fenómeno ovni, sino también en la confirmación del caso Roswell, ese, como digo, muy conocido evento ocurrido en Nuevo México en 1947, que se lleva especulando también varias décadas sobre la posibilidad de que el gobierno estadounidense recuperase no solo los restos de una nave de origen extraterrestre, sino los cuerpos, los cadáveres de sus tripulantes. Y todo este totum revolutum de cosas me llevó a interesarme por el incidente de Roswell, aunque prácticamente todos los aficionados, todos los estudiosos, todos los amantes de la ufología en algún momento nos hemos cruzado en nuestras investigaciones o lecturas con este caso. Y hablando con investigadores para recopilar información sobre las diapositivas, pues, por ejemplo, entablé comunicación y amistad con Stanton Friedman, Ujú. que estaba considerado la mayor autoridad mundial en el accidente de Roswell, y en el Claro. intercambio de información y de opiniones, pues me fui introduciendo poco a poco, no solamente en todo lo que arrastraba o conllevaba este asunto de las diapositivas de Roswell, sino que, insisto, pues me llevó a indagar sobre ese espectacular episodio ocurrido hace ya 73 años, más de 7 décadas, y que de forma desconcertante, asombrosa, pues a día de hoy, 2020, en plena pandemia mundial, en unas circunstancias sociales, políticas y sanitarias, económicas, que nunca se habían visto en los tiempos recientes, por lo menos Ujú. en este siglo recién inaugurado, Claro. pues seguimos preguntándonos qué ocurrió realmente en Roswell, incluso para que la gente, tus televidentes, todos aquellos que te siguen a través de tu plataforma, vean hasta qué punto el asunto de Roswell, con todo lo que ha llovido desde entonces, pues sigue generando interés mediático, social. El presidente Trump, Donald Trump,
en sus alocuciones ahora que está en campaña para que sea reelegido, pues ha hablado del accidente de Roswell, sorprendiendo Sí, a sí, propio y extraño, indicando que él conoce algo de lo que ocurrió allí, que lo considera interesante, que no lo ha comentado ni tan siquiera con su hijo exacto. y ha dejado ahí en el aire, como hacen los buenos políticos, aunque la palabra bueno y Trump parece que no cuadra demasiado, pero que los políticos cuando están en campaña pues suelen recurrir a todo tipo de artimañas y triquiñuelas para elevar el interés de sus votantes, y también hay que decir que hay que comprender la idiosincrasia del pueblo norteamericano, y todos sus presidentes, o de los últimos prácticamente todos, en algún momento en el fragor de la campaña han esgrimido el tema ufológico Sí, por para supuesto. atraer votantes, atraer Sí, público, porque son conocedores por sus asesores de que el tema de los platillos volantes pues sigue generando muchísima curiosidad e sí, interés para los medios de comunicación, y saben que utilizar ciertas palabras en campaña puede hacer que el voto se decida de una urna a otra. Por ejemplo, sí, Hillary Clinton, que está un poco alejada del histrionismo y de... bueno, es difícil de calificar exactamente qué es lo que hace sí, Don, Donald Trump, pero por ejemplo, Hillary Clinton en plena campaña también dejó entrever que iba a mostrar lo que ocurría dentro del Área 51. sí, claro, Estaba lo viendo la recuerdo. idea de cómo mandar una comisión o un grupo de estudio allí como para levantar acta de lo que allí estaba ocurriendo, pero con ese trasfondo relacionado con el tema OVNI, que sabía que iba a provocar la curiosidad en miles de votantes, y por tanto desde Sí, los tiempos de Jimmy Carter, Barack Obama, Bill Clinton, todos en algún momento pues han utilizado esa baza, esa carta que tienen en la manga, que aquí por ejemplo a lo mejor en Chile, en España, en Francia pues sería impensable que un político utilizara o esgrimiera como argumento electoral o simplemente como de para crear simpatía entre su saco de electores, pues el tema OVNI. Sin embargo, para que veamos también la importancia que tiene la ufología y Roswell en Estados Unidos, pues es un tema que los políticos no tienen ningún tipo de problema a la hora de expresarlo o hablar de ello de manera ostentosa. claro que sí. Ahora, un gran detalle con respecto a lo que tú acabas de decir es que, si bien es cierto, en Estados Unidos se utiliza muy bien este argumento, se esgrime esta espada de una manera fantástica. Oh, Yo creo que acá en Latinoamérica al menos estamos a medio paso de que alguien salga con eso. Y créeme mm. que si lo hace, yo creo que le va a ir bien. Bueno, Incluso, incluso puede tener unos resultados impensados. pues mira, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Donald Trump, como no podía hacer menos, él, si hablaba del tema ufológico, pues tenía que ir dos o tres peldaños por encima de cualquier otra Obviamente. afirmación, promesa, o como se suele decir en España, puedo prometer y prometo, que es, Claro. digamos, el juego de palabras que se suele hacer en todo este tipo de actos, donde se busca el impacto Exacto. mediático no solamente entre en su calado de votantes, sino entre que esté indeciso y tal, y vea algo que le pueda llamar la atención. Y Donald Trump, como ningún otro presidente, que digo, aunque todos han utilizado, o casi todos han utilizado, por lo menos el más prudente ha dicho siempre en rueda de prensa que si él llegaba a, como hizo
Jimmy Carter dijo que si él llegaba a ser presidente de los Estados Unidos iba a desclasificar mucha información sobre el tema OVNI, pues siempre han barajado esta posibilidad, pero como digo, pues Donald Trump con ese ímpetu muchas veces que parece sin control, como cuando uno se deja de caer cuesta abajo por una montaña de nieve y va rodando como una bola, y a Donald Trump le da igual acabar 2 kilómetros o 20 por debajo de la cota en la que se haya arrojado, y él, pues ya te digo que sorprendió muchísimo, incluso a los investigadores norteamericanos, porque él hizo referencia concreta a que él conocía lo que en la ufología norteamericana se considera el santo grial. Hablabas antes de blandir la espada, pues de manera aludiendo a lo caballeresco, pues Donald Trump prometía, con esa facilidad que él tiene para prometer lo que no puede ofrecer, de que iba a dar el santo grial, iba a dar a conocer lo ocurrido en Roswell, que a día de hoy, 73 años después, pues sigue siendo lo suficientemente atractivo para que en los medios de comunicación generalistas pues se hayan hecho eco de las noticias con titulares y tal, haciendo eco de las manifestaciones del ínclito Donald Trump, diciendo que él conoce, fíjate, una mente tan clara y tan brillante como la de él, que él ya conoce lo que tantas personas hemos o hemos pensado, hemos imaginado que puede haber detrás de todo este entresijo de Roswell, pues ya podemos dormir tranquilos, que hay una persona que nos va a decir la verdad. Que nos va a decir la verdad después de tanto tiempo, y este es Donald Trump. Pero para qué, yo creo que se van a poner en contexto muchos de los que nos están viendo, para que vean que muchas veces la ufología no es solamente un tema menor, un tema como de corrillos, de habladuría, de una especie de leyenda urbana de grandes proporciones, pero que no deja de ser una cosa que no tiene ningún tipo de importancia. Y como vemos, el caso Roswell, un tema muy, muy, muy vinculado a la ufología pura y dura, pues sigue acaparando portada y provocando una tremenda expectación. Sí, pues bueno, y al respecto de esa expectación, hay varios detalles que siempre han resultado un poco enigmáticos al respecto de los de Roswell, porque hasta cierto momento, ahí por los 80 y los 90, Roswell era algo muy poco comentado, no era tan comentado abiertamente en los grandes medios ufológicos. Sin embargo, ahí hay, y aquí esto entra en el mito también urbano, hay algo que tiene que ver Charles Berlitz, Stanton Friedman y otro personaje más, en el que de la noche a la mañana se levanta Roswell nuevamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú tienes datos al respecto? Hay que tener en cuenta que Roswell, aunque ahora nos pueda parecer que no hay una época o no ha habido unos años donde no haya acaparado la atención de los medios, de los investigadores, a través de libros y documentales y películas, porque estamos hablando, creo sin temor a equivocarme, de uno de los sucesos ufológicos, por no decir el suceso ufológico más conocido mediáticamente a nivel mundial. Una persona, aunque no conozca nada sobre platillos volantes, ni ufonautas, ni abducciones, pero le hablan de Roswell y sabe de lo que estamos hablando, porque es un tema que ha salido en películas, incluso en películas que no tienen nada que ver con la ufología. Algunos de los actores pueden hacer un comentario sobre Roswell, porque, como digo, es un tema que ya ha trascendido lo que es el mundillo cerrado de los entusiastas en los ovnis, y se conoce. Pero aun teniendo ese espectacular arranque que tuvo en julio de 1947, cuando la base aérea de Roswell dio a conocer los medios de prensa de Roswell, de la base militar, fue la que dio a conocer de manera pública que ellos habían recuperado un disco volador que se había estrellado
en un rancho de la zona. Aquí no estamos hablando de un titular de prensa aislado que fuera argumentado o que fuera montado a raíz del testimonio de una persona que fue a la redacción, o que el periodista accediera a algún tipo de testimonio que le llevara a especular con esta posibilidad, sino que fue Walter Howe, en Relaciones Públicas de la base de Roswell, el que con su máquina de escribir, en la que redactaba la información que facilitaba a la prensa sobre cualquier otro evento de la base, pues dijo, comunicó que ellos habían recuperado un platillo volante en un rancho de la zona, pero por estas cosas que tiene la bendita ufología, que muchas veces ni siquiera los estudiosos y especialistas pues terminan de comprender exactamente cómo funciona este enorme engranaje, cuando hay noticias menores que siempre han continuado en los comentarios, en los dimes y diretes, y siempre se han mantenido de alguna manera vivas, pero el caso Roswell, tal y como tuvo un arranque fulgurante por esto que acabo de comentar, después quedó en el olvido, ya ningún otro estudioso parece que hacía mención a lo ocurrido en Roswell. Parecía que la explicación que se dio inmediatamente después de este comunicado, como que lo que había provocado esta confusión había sido la recuperación de un globo meteorológico, pues de forma inexplicable, para, como digo, se mueve, y tú lo conoces perfectamente, cómo se mueve el mundillo ufológico, pues los periodistas y aficionados pues lo aceptaron como una respuesta muy válida, y el caso quedó ahí en el limbo de lo perdido hasta que a finales de los 70, en el año 79 creo recordar, además de esto estuve hablando precisamente con Stanton Friedman, él fue a dar una conferencia y se puso en contacto con él Jesse Marcel, que fue precisamente el oficial de inteligencia de la base de Roswell, que fue al rancho Foster por la reclama que hizo el ranchero William McBrazel, de que habían encontrado unos restos y tal, y él había recuperado y había tenido, que es lo más importante en toda esta historia, había tenido entre sus manos restos de lo que se había estrellado, de lo que había encontrado en el desierto, y él atestiguaba o le comentó a Stanton Friedman que aquello no era de procedencia humana, y este pequeño gran testimonio pues sirvió como revulsivo, y con la publicación, como bien comentabas en tu pregunta, con la publicación del libro El Incidente de Charles Bentley y William Moore, aunque William Moore tiene también detrás una intrahistoria bastante curiosa, claro que sí. Fueron los encargados de resucitar y de qué manera el caso Roswell, porque prácticamente desde principios de los 80, cuando coincide las publicaciones de Stanton Friedman junto con evidentemente el libro de Charles Bentley y William Moore. Charles Bentley venía ya de hacer un bestseller que había arrasado a nivel mundial, a nivel planetario, casi como el COVID este que estamos sufriendo en la actualidad, con el libro dedicado al triángulo de las Bermudas, y esto sirvió también como elemento que las editoriales apostaran por publicar un libro que también fue bastante vendido en todo el mundo, donde se recogían las primeras investigaciones. Había muy pocas en aquella fecha, pero que ya de alguna manera puso en el aire los principales ingredientes de todo esto, que después ya ha sido una fuerza arrolladora imparable, Roswell, desde principios de los 80 hasta 2020, que estamos ahora, pues ya no se ha retirado, ya no se ha ido al limbo ese en el cual dormía plácidamente, y no hay año, ni mes, ni día en que en alguna parte del mundo algún autor, algunos autores estén escribiendo artículos, hablando, como nos está pasando ahora mismo a ti y a mí, que desde Chile y España, manteniendo la distancia de seguridad pertinente, pues estamos hablando de Roswell.
Sí. después de todo lo que de todo el tiempo que ha transcurrido. Sí, y fíjate que para mí siempre fue un enigma esto de cómo el caso Roswell se convierte en el fenómeno Roswell. Es algo que de pronto resulta más enigmático incluso que uno extraterrestre encontrado en un rancho. Claro, porque es lo que te decía anteriormente, que solamente lo que estamos imbuidos en estas menesteres, pues podemos más o menos intuir por dónde van los tiros, de que muchas veces la ufología es incomprensible. A día de hoy, como bien dice, hay gente que ya incluso no le importa lo que pueda haber detrás de Roswell. Roswell a día de hoy es como una marca. Sí, Es algo que tiene su propio museo, su propia exacto, cabalgata y toda una exacto. parafernalia que ya ha habido series de televisión, películas, Sí, cómics, música y ha habido tantas cosas asociadas a este enigmático evento que independientemente de la naturaleza final sí, del fenómeno que lo provocase, pues esto sería una materia digna de estudio para los sociólogos del sí, futuro, de ver exacto. cómo un tema como este, y por eso creo que tu pregunta es muy pertinente y también es interesante que muchas veces también se trate estos polos o facetas del fenómeno que muchas veces se escapan por la propia intriga que nos provoca el tema Rowell, pero que también es curioso el ver cómo ha evolucionado el tema, como decía, desde un ostracismo, desde una especie de olvido Sí, generacional por parte de toda una serie de investigadores y estudiosos y no encontraban, y fíjate, después se da otra paradoja, a raíz de 1980, tomémoslo ujú, como una cifra ahí, o una cifra temporal para sí, situarnos, sí, a partir de los 80 son cientos de personas los que han testificado que han tenido algún tipo sí, de vinculación con lo sí, ocurrido claro, en Roswell. O sea, que no estamos hablando de un evento que solamente hubieran tenido acceso unas pocas personas y claro. que esto hubiera podido mantenerse en secreto, sino que de forma extraña, solamente a partir de la década de los 80, pues comienzan a aparecer decenas de testigos, de personas que tienen algo que contar, ya sea Sí, de forma directa o que algún pariente, algún familiar, algún amigo le ha contado, que ha visto, que ha oído, sí, que ha pues, mucho. escuchado y tal. Y a día de hoy, pues yo creo que es incontable la cantidad de personas que han ofrecido su testimonio sin aparentemente haber obtenido ningún tipo de dinero a cambio ni Sí, ningún sí, tipo de interés. Y nada, yo creo que también esto sería, si imagínate que el día de mañana pues se descubre que detrás de Rockwell no hay nada, que yo no lo claro. creo, ya lo podremos hablar ahora, pero imagínate que no existiese nada interesante y extraño, pero yo creo que desde el punto de vista de la sociología, esto debería de estudiarse cómo hay tantísimas personas Sí, que aseguran que ha ocurrido algo que no ha ocurrido, porque no estamos hablando de una sola familia, de un solo grupo de testigos que estén empecinados en decir que ha ocurrido esto, sino que aquí hablamos de políticos, de militares, de vecinos de la zona de Roswell, de bomberos, de policías, de fotógrafos, de médicos, de gente que ha trabajado en la funeraria, de camareros, de mogollón de sí, personas de distinta índole que todos aseguran o señalan en una dirección. Y yo sí, creo que pues, esto también es un tema bastante interesante, el conocer qué es lo que ha motivado, ha movido a tantísimas personas, y muchas de ellas son octogenarios, son personas que ya no tienen, como se suele decir, nada que perder ni nada que no, ganar, y que no tienen, exacto. aparentemente, no se adivina qué le puede motivar a esta persona a decir que su padre, su Sí, hermano, su cuñado, pues alguien. tú tal, vinculado a Robo. Entonces, claro, son una suerte de misterio que desde el punto de vista de investigador escéptico que soy, de que siempre intento
tener los pies en la tierra, y nunca mejor dicho, a la hora de analizar y estudiar un evento ufológico, y más de la repercusión y trascendencia de Roswell, pues uno no tiene más que encogerse de hombro al ver cómo un evento, llamémosle X, pues haya originado este auténtico tsunami de repercusión, Sí, donde digo que ha habido incluso militares, sí. agentes de inteligencia que han hablado y han ofrecido diferentes versiones de lo que ha ocurrido en Roswell, pero siempre vinculándolo a la recuperación de una nave de procedencia desconocida, leamos los extraterrestres, y los cuerpos de sus tripulantes, ocupantes o pilotos. Sí, y sobre todo, José Antonio, a mí me causa curiosidad que ese año 1947 es un año extrañísimo, porque hace unos días atrás hablábamos justamente de lo que pasó con Kenneth Arnold, que ve estos famosos objetos sobre el monte Rainier. Y ocurre que, y aquí una pregunta para ti que te la voy a hacer, ocurre que después de que un periodista, Bill Beckett, dice, porque no fue lo que dijo Arnold, lo dijo Bill Beckett, que eran discos, 9 objetos con forma de discos voladores, siendo que Arnold dice que se desplazaban como discos sobre el agua. En ese exacto momento se llenaron las noticias, recuerdo que hubo un momento que hubieron hasta 1000 reportes al día, se llenaron de gente que veía discos voladores. ¿Sí? Antes de eso no los veían, pero después de que el periodista lo expresa en un medio impreso, se empiezan a ver discos voladores. Ocurre que después de lo de Roswell, comienzan, no, el Roswell siberiano, no, que el Roswell en Chile, que el Roswell argentino, el Roswell de China. Y Dios mío, se empieza a extender esto como si fuera un virus. Sí, sí. Porque esas fueron noticias que se convirtieron en virales en su época con los medios que había en esa época. Y de eso, y aquí viene la pregunta, ¿no será que el que hay que estudiar es al ufólogo y no al fenómeno UFO? Bueno, por lo menos hay que estudiar primeramente al testigo y después ver cuál es la participación o la función que ha ejercido el investigador. Lo que comenta es una paradoja complejísima. Es como cuando uno se plantea viajar en el tiempo, asesinar a su padre y Ujú, ver cómo es el lugar que tomaría él en el futuro en el cual regresase, o al tiempo sí, del cual él ha emprendido este viaje temporal. Es una paradoja que es muy difícil de explicar o de comprender qué es lo que pudiera ocurrir en estas circunstancias, y con el avistamiento de Kenneth Arnold ocurre un tanto de lo mismo. Este piloto civil, cuando tiene su famosísimo avistamiento en el Monte Rainier, en Washington, él no observa 9 platillos volantes, él no, ve 9 objetos en forma de media luna. Incluso él utiliza unas descripciones como como si fueran murciélagos, con la forma de sí, murciélago. Incluso él habla en una ocasión que es como cuando en un pastel has cogido varios trozos y dejas unos huecos y tal. O sea que no había una referencia explícita a platillos volantes, aunque también sí te puedo adelantar que en otras investigaciones que se han realizado estudiando a fondo todas las declaraciones de Kenneth Arnold, parece que en alguna él sí habla de platillo o de disco, no solamente para referirse a la forma con que se desplazaban estos ya, objetos, sino a cómo perfecto, se veían cuando daban el perfil, no cuando se veían con la ya. forma de media luna, sino que en algún momento incluso Cuando estaban de canto, cuando estaban de canto, de perfil, pues él utilizó en algún momento la palabra platillo. Entonces, ya, pero digamos que el gran artífice fue Billy Burkett, que fue el periodista que vio el titular como ofrecer un reclamo periodístico impactante. Y cuando Kenneth Arnold, que sí fue muy literal, incluso él en posteriores programas de radio, en entrevistas que le hicieron, él hablaba sin tapujos de que se habían malinterpretado sus palabras. Él decía que él en ningún momento vio platillos volantes, sino que eran objetos en forma de media luna, de murciélago y tal, pero que se desplazaban al unísono de forma compasada, como cuando tira varios platos en el mar y todos se mueven acompañando a la ola, como si estuvieran sí, conectados. Es la sensación que a él le dio desde la distancia
de que todas aquellas aeronaves se movían como conectadas por un hilo invisible. Pero Claro. la paradoja viene en lo que tú comentas perfectamente, Freddy, que la gente comienza a ver platillos volantes y discos aterrizando. Entonces, esto de alguna Sí, manera es bastante desconcertante, inexplicable sí, a todas luces, porque claro que sí. evidentemente Kenneth Arnold no vio platillos volantes, y aunque cabe la posibilidad de que muchísimos periodistas, muchísimos testigos, ante la visión de algo que aunque no se ajustase de forma geométrica Ujú. al disco o al platillo, dijo, mira, yo he visto un platillo volante, porque se estaba refiriendo al mismo tipo de fenómeno Claro, al mismo que fenómeno, claro. entonces ahí podía haber, pero esto no excluye para nada, como digo, como una especie de explicación cognitiva al uso de la malinterpretación muchas veces de la palabra, pero esto no explica ni muchísimo menos el hecho certero, incluso de algunas fotografías extrañas de la época, de gente que viera concretamente, de forma diáfana, sin error a la duda, platillos volantes. Sí, exacto. Esto de alguna manera incide en lo que comentaba de que parece existir algún tipo de conexión, de vínculo desconocido entre los testigos y el fenómeno percibido. Claro, Si no, no claro. podríamos explicar, porque imagínate que si a él no le hubiera dado por decir platillo volante y hubiera dicho que el objeto se movía como una peonza, y el periodista hubiera cogido peonza voladora, la gente que Sí, hubiera visto platillos o peonzas. ahí está la gran pregunta. Entonces yo creo que esto es también otro de los grandes enigmas asociados a, fíjate, en aquella época una de las primeras acepciones que tuvo el tema de los platillos volantes fue, y que duró muy poco tiempo, conocido como el fenómeno de Arnold. No se hablaba ni Ya, de ovni ni de platillo volante, y ya. la prensa y muchos investigadores aquí en España, en algunos libros de principio de la década de los 60, finales de los 50, pues se hablaba genéricamente del fenómeno Arnold. No le daban ningún tipo de Mira, etiqueta, y en otras partes del mundo ocurría exactamente igual, puesto que, como explicabas en tu anterior programa dedicado a Kenneth Arnold, el iniciador de todo este disparate, en el buen sentido de sí, la sí, sí. palabra de la ufología. Fíjate, estamos todavía aquí liados intentando ver qué es lo que vio este buen señor, y creo que no solamente lo que nos ha ofrecido el fenómeno ovni a lo largo de todas estas décadas, sino incluso la intrahistoria que hay detrás, dentro Sí, de todo esto que hemos conocido, es fascinante. sí. José Antonio, no quiero dejar una pregunta que me quedó en el tintero ahí y que tú dejaste la pelota dando bote en el área y hay que solamente chutear. ¿Qué hay detrás del fenómeno Roswell? ¿Qué es lo que realmente hay detrás? Pues yo, mira, te digo que yo en aquella época hablé con Stanton Friedman, hablé con Kevin Randle, que también es otro destacadísimo ufólogo norteamericano que ha dedicado muchísimo tiempo al tema Roswell, con algunos integrantes del Dream Team, aquel famoso grupo que se juntó para descubrir qué es lo que había detrás de Roswell, y que después se vio implicado en el hacer de las diapositivas de Roswell, como Don Smith, Ujú, Tom Carey, ujú. Anthony Bragalia, con el que sigo manteniendo, después de todo el follón organizado, sigo manteniendo amistad. Y la verdad que no lo sé, si te soy sincero, a día de hoy lo único que tengo claro es que los acontecimientos que ocurrieron en julio, principios de julio de 1947 en el desierto de Roswell, permanece sin explicación, y sin explicación creo que es lo suficientemente contundente y definitorio para saber de lo que estamos hablando, de que a día de hoy, después de todo lo que se ha escrito, de toda, que también hay que decir que no solamente se vaya a pensar el que nos está viendo que esto ha sido un tema de charla entre estudiosos, investigadores del tema OVNI, sino que
el propio gobierno norteamericano ha dado 3 explicaciones para apaciguar el interés no solo de los locos de los platillos volantes, sino de la prensa generalista, que también ha hurgado en la llaga como Santo Tomás pidiendo explicaciones, porque evidentemente la respuesta que ha dado el gobierno norteamericano a través de la USAF, pues no han sido suficientemente contundentes como para que, como digo, gente ajena a nuestro entusiasmo, que es inquebrantable, nos digan lo que nos digan, pero para que también estemos en contexto. Ha habido muchos especialistas, estudiosos fuera del gremio platillesco, que siguen viendo que aquí hay gato encerrado. Por ejemplo, mira, yo voy a dar un simple dato, porque a mí me gusta hablar con datos para que la audiencia vea exactamente de lo que estamos hablando. La base de Roswell, en aquella época, hablamos de 1947, en plena Guerra Fría, con el bloque soviético, con el bloque ruso, en el que se hablaba de que todo esto podía desembocar en una guerra nuclear, y que hubo años en que la tensión a nivel mundial entre estos dos bloques antagónicos, el ruso y el americano, o los aliados, y los aliados que tenían los rusos, pues se palpaba en el aire, que podía acabar en una confrontación nuclear con todo lo que ello conllevaría para el planeta. Se hablaba incluso de la aniquilación de la humanidad. Pues la base de Roswell no era un acuartelamiento al uso, era uno de los pocos destacamentos con armamento nuclear. De hecho, las 2 bombas atómicas que se lanzaron sobre Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki, que acabaron con la Segunda Guerra Mundial en aquel lado del planeta, pues surgieron de los hangares, y esto también es otra paradoja que nos encanta a los investigadores. Salieron del mismo hangar que después supuestamente albergó una nave extraterrestre. Fíjate, mira, entonces, qué curioso. Estos son datos. Iba a decir los agentes, eran agentes porque eran militares que pertenecían a los cuerpos de inteligencia. Uno era el mayor Jesse Marcel, que fue el que habló con Stanton Friedman años después, y el otro era el capitán Sheridan Cabi, que era de contrainteligencia. O sea que los 2 militares que envía a la base de Roswell a ver qué es lo que ha encontrado un ranchero allí en el desierto, no eran lo que podíamos tener en la mente colectiva cuando en un cuartel ha ocurrido algo y envían al cabo y a un sargento te entiendo, claro. que están en la cantina. Mira que un tipo dice que ha estrellado allí algo y tal. No. Roswell, como base tal, envía a 2 agentes, 2 militares pertenecientes a los servicios de inteligencia de la base de Roswell, que estarían, creo yo, habituados a ver todo tipo de material con el que se trabajaba normalmente en la base, porque, como digo, era una base de máxima seguridad con armamento nuclear, y que también hacían pruebas balísticas con misiles. Se probaron, fíjate, de lo que estamos hablando, en toda la zona esta de Nuevo México. Los ingenieros nazis que fueron recuperados para la causa por los norteamericanos y se les concedió el perdón, aunque muchos de ellos habían cometido cruentos crímenes contra la humanidad, pues muchos de ellos estaban trabajando en Roswell y en Nuevo México y desarrollando las bombas V2 y todo esto que estaban haciendo los ingenieros nazis durante la guerra, pues seguían trabajando en Roswell. Por tanto, vemos que allí había un caldo de cultivo interesante, y por tanto vemos también que estos militares, cuando acuden al desierto de Roswell, lo primero que les sorprende que no identifican qué es el material ese que se encuentra esparcido en una gran porción de terreno. Hay cientos de trozos de metálico que parece indicar que algo o ha explotado en el aire y se ha diseminado por la zona, o ha chocado o rebotado en el suelo y ha esparcido. Pero hay trozos que son como láminas muy finas, que son muy resistentes a hacer partidas, a hacer arañadas, pero la característica
de la que más se habla desde entonces y que fue anotada por Jesse Marcel, es que este material, estas planchas metálicas, cuando se arrugaban en la mano como si fuera un papel de aluminio, cuando se abría la mano, recuperaban su forma sin arrugas. Tenían como una memoria molecular que le hacía volver a su estado original, y también había una serie de varillas que Marcel describe como de madera de balsa, parecida a la madera de balsa, con extraños jeroglíficos, con símbolos que él no supo identificar y que utilizó la palabra jeroglífico para que nos hiciéramos una idea. Y tan impresionado quedó este hombre que, de vuelta a su destacamento, a la base de Roswell, con el jeep cargado de... No, solamente cogieron una muestra, porque aquello era... Tuvieron que ir después un destacamento entero a recuperar todo lo que había en el desierto. Pues en el trayecto de vuelta a la base se detuvo en su casa, que era ya tarde-noche, despertó a su hijo para que viera este material. Ah, ¿verdad? Claro. Su hijo lo vio, lo tuvo. Y su hijo, Jesse Marcel Jr., que acabó también siguiendo la carrera militar de su padre y era cirujano del ejército norteamericano, pues él también ha hablado abiertamente de todo lo que le contó su padre y de cómo él mismo vio aquellas piezas. Por tanto, estamos ofreciendo una serie de datos que son muy interesantes para el estudioso. Y como digo, este hombre, cuando tiene la iniciativa de detenerse en su casa, es porque ha tenido que ver algo en ese material que realmente le ha llamado la atención. Si no, no creo que considerase oportuno ir a mostrar nada que no tuviese esta importancia. Pero lo que sí creo que es más interesante es que Thomas Dubos, que era, digamos, la autoridad militar que estaba al mando de toda la zona de Nuevo México, y hay que decir que Nuevo México tenía armamento nuclear, y fíjate, este hombre estaba al cargo de todo aquello, o sea que no era un militar tampoco al uso, fíjate, que recibe, y esto lo ha contado el mayor Thomas Dubos, él mismo lo ha contado, y en todas las comunicaciones que ha hecho el ejército norteamericano jamás ha mencionado a este hombre, porque, como dicen algunos ufólogos norteamericanos, así me lo hacen, en una expresión yankee, dicen, no se atreverían a tocarlo ni con un palo desde lejos, porque es un hombre con un alto prestigio, un hombre que, como dicen ellos, ha dado su vida por su país, por su bandera, un hombre reconocido, como digo, estaba al cargo de todas las bases que había en Nuevo México, y muchas de ellas, como digo, tenían armamento nuclear, oficiales nazis, ingenieros, estaban fabricando V2, aeronaves de vanguardia, estaba al cargo de todo. Pues fíjate, y esto es un dato, ahí lo dejo, recibe una llamada desde el Pentágono y por el general Clement McMullen, que le dice que tiene que coger todo lo que se ha recuperado en Roswell y enviarlo a la base de Wright Field, Wright Patterson en la actualidad, y que ni siquiera él lo vea. Y le dice que es lo que comenta Thomas Dubos, que este asunto sobrepasa sus competencias. Y digo yo, me pregunto, como simple curioso, ¿qué puede haber más importante que el armamento nuclear, que todos los secretos que tenía este hombre entre manos con oficiales nazis para arriba, para abajo, que V2, que prototipos, que misiles, que para allá? Se hacían pruebas de vanguardia, estaba la base de White Sands, que también estaba a la última en cuestiones armamentísticas, y por tanto este hombre siempre se sintió de alguna manera ninguneado por sus superiores, como le dijeron que embalara todo aquello, que no hiciera preguntas, porque evidentemente Thomas Dubos en la conversación pues llegó a preguntar de forma lógica qué es lo que estaba provocando todo aquel revuelo, y simplemente se le dijo que este asunto, fuese lo que fuese, no le dijo, Thomas Dubos tuvo la honradez de no especular ni nada, simplemente sobrepasa
tus competencias. Yo creo Oh, que con el escenario más o menos que he apuntado en estas 4 cosillas que hemos comentado, pues yo creo que todo el que no esté viendo pues verá que no es un asunto que se pueda resolver con un sí o con un no o con un claro, extraterrestre o tal, sino vemos que hay una serie de intereses y de cuestiones que a día de hoy, a mi entender, no las ha explicado el gobierno norteamericano, porque también, fíjate que el paso tan trascendental que tuvo que dar las autoridades norteamericanas en el año 97, cuando emitieron un informe en el cual decían que el trasiego de cuerpos de un lado para otro, que decían los testigos que habían visto en la fecha sí, del incidente Roswell, porque esto es más importante el trasfondo que la explicación, y me explico. claro, Ellos dijeron que eran pruebas que hacían con muñecos, con dummy, los famosos muñecos estos de pruebas de sí, accidente que se vemos, sí lo lo recuerdo, reconocerán tus espectadores porque salen muchos anuncios de televisión cuando sí, les prueban los cinturones de seguridad. Pues estos muñecos los tenía el ejército ya en la década de los 50, los lanzaban desde gran altura porque decían que estaban sí, viendo pruebas de distintos tipos de paracaídas, cómo afectaban las caídas, porque estos muñecos hay que decir que se comportan en un accidente como si fueran una persona real y ven claro, las contusiones y los daños que pueden provocar, y especificaban que la recuperación de estos muñecos se hacían como si fueran personas reales, porque enviaban ambulancias, montaban ya, tiendas de campaña, de claro, ambulancias, de enfermería y tal. Entonces sí, se trasladaban en camillas como si realmente el protocolo que llevaban a cabo era como si fueran accidentados, y que todas estas experiencias pues pudieron provocar la confusión sí, junto con los de globo sonda y que la evidentemente, gente hablara. Pero claro, aparte de que estas experiencias o experimentos se llevaron a cabo en la década de los 50, no en el 47, sino bien entrado ya a los 50, claro, las autoridades dijeron, bueno, la memoria humana sabéis cómo funciona y pudieron mezclar lo del 50 y tanto, ya, con lo de, aunque fíjate, estamos hablando del 53 al 59 y estamos hablando del ya, 47, las últimas se hicieron 47, hasta casi 47, pues estamos hablando casi 12 años después, las últimas. sí, Pero sí, dice que como la memoria humana es como es, pues mezcla las cosas. Pero para mí lo más importante, como decía, es el fondo. Cuando las autoridades norteamericanas, cuando la USAP tiene que emitir un informe para justificar la observación de extraños cuerpos humanoides o lo que fuese que llevaban de un lado a otro en la base de Roswell, es porque no pueden negar, y como digo, independientemente de la versión que hayan dado sí, para explicarlo, la creamos o no, pero ya ellos no pueden negar de que hay multitud de testigos que afirman que han sí, visto un trasiego de cuerpos. Y entonces, ¿por qué? Porque si no, la USAID no se hubiera molestado, y menos no, por conociendo supuesto, la economía de, y no me refiero al monetario, que también, pero a la economía de esfuerzo que tienen los estamentos militares y más los de inteligencia a la claro, hora de tener que explicar ciertas cosas, y ellos no se van a meter en un fregado como el tema de los no, cuerpos ni nada, si realmente no tuvieran una prueba testimonial tan grande y apabullante que lleva a los medios de comunicación a señalar con el dedo, a tener que dar lo que ellos consideran una coartada o una sí, explicación que de tienes, alguna manera pueda explicar eso. Yo creo que lo importante no es tanto la hipótesis que ofrece el gobierno norteamericano, sino el ya admitir que no puede dar marcha atrás y que hay una serie de rumores, de testimonios, incluso muchos de ellos de militares de la propia base de Roswell, de Wright Field y de otros destacamentos de la zona que aseguran, certifican, incluso hacen declaraciones juradas, que allí en Estados Unidos se lleva mucho, firmar declaraciones juradas ante un notario de que lo que están diciendo es verdad, verdad para ellos, de que los militares no solamente recuperaron los restos de una aeronave, de un artefacto, de lo que fuese, sino que también había cuerpos de seres de pequeña envergadura, de grandes cabezas y tal, y que no eran
de morfología totalmente, aunque eran antropomorfos y humanoides, pero que no eran humanos. Sí. Mira, mira qué anecdótico y qué certero, porque finalmente es efectivo. A todo esto, yo estuve en Wright Patterson, yo estuve en la base aérea, estuve adentro, y de verdad que uno siente esa curiosidad de arrancar y meterse a algún hangar a buscar algo. Pues mira, Pero sí, en la base de Wright Patterson hay una estantería de los tiempos del Blue Book, de la comisión esta que sí, organizó la USA para investigar el fenómeno en los años 60, donde están las famosas galletas o tortas que le dieron sí, a Joe Simonton. sí, Sí. estuve. Mira, increíblemente yo me saqué muchas fotos en Wright Patterson y me va a creer que a la fecha no tengo ninguna, no sé dónde se perdieron. Ah, Es ya. como la cosa esta que todo entra en una No, neblina, que todo relacionado con los ovnis. no, pues mira, no te creas, yo muchas veces he extraviado durante años fotografía o algún documento, alguna fotocopia relacionada con el tema, ya te digo, durante años y después, de pronto, realizando otro tipo de búsqueda en el archivo o en la biblioteca, pues aparece de forma milagrosa, así que te digo que no pierdas la esperanza de que cualquier día, de la Lo forma voy a encontrar. más inesperada, vas a aparecer, pero es curioso, fíjate, hasta qué punto está relacionada la base de Wright Patterson. Y también, fíjate, también hay otra curiosidad, esa, estuve hablándolo mucho con Bragalia y que está vinculado con la base de Wright Patterson, porque curiosamente la mayoría de estudiosos, de investigadores del tema Roswell, señalan la base de Wright Patterson, Wright Field en la época, Sí, como el lugar donde enviaban los restos que encontraban no solamente en Roswell, cuando cualquier otro investigador en Estados Unidos comentaba un suceso donde habían recuperado supuestamente los militares algún tipo de elemento de un ovni o de un platillo volante, pues se enviaba a la base de Wright Patterson. Y curiosamente, sí, en la base de Wright Patterson hay una unidad militar de especialistas, ingenieros, científicos de todo tipo, que estaban dedicados desde la década de los 50 a clonar la tecnología del bloque soviético. Fíjate la casualidad de que en Wright sí, Patterson hay un grupo de élite del ejército norteamericano, y compuesto incluso por civiles, por científicos, cuya tarea era, en el momento que cogían un arma o cualquier tipo de dispositivo electrónico de los rusos, de los chinos, de los coreanos, pues intentaban allí duplicarlo o analizarlo, estudiarlo para ver cómo funcionaban, para aplicarlo a su armamento, a su sí, tecnología. Y los MiG-21, que eran los aviones supersónicos de combate, los cazas de combate que tenían los rusos, que decían que estaban por encima de los norteamericanos, porque cuando los norteamericanos consiguieron uno, que fue durante el conflicto de Corea, que se decían que los habían comprado, se lo habían comprado a los coreanos, al enemigo, se lo habían comprado con dinero, pero esto tampoco indaga mucho en la cuestión, pero por esto lo compraron. Pues este MiG-21 se llevó a la base de Wright Patterson para que fuera clonado. Entonces, sí, partimos de un elemento curioso de que si realmente ellos han encontrado algo extraño, el lugar idóneo donde se podría es, analizar para ver sería Wright Patterson. Y es que también desde Wright Patterson tenemos otro elemento que decía que estuve hablando con él, o estuve hablando de ello con Bragalia, y es que el germen del nitinol, ya vamos a hablar del nitinol, el germen del nitinol ujú, está en Wright Patterson. Y claro, muchos de los que nos están viendo dirán, ¿qué es el nitinol? Pues el mm, nitinol es un metal, una mezcla entre el níquel y el titanio, sí, que sí, tiene memoria de forma. claro, sí, La, el, que recupera la forma original. que recupera la forma. Este no es tan, aparentemente, no es tan tecnológico, no vuelve a la forma original de forma automática, sino que No, lo hace claro, a través de la aplicación del calor, pero hoy en la sí, actualidad se fabrican gafas, aparatos de ortodoncia, utilizando el el, nitinol, que es un elemento revolucionario que todavía no está muy dado a claro, conocer, pero que ya se conocía desde hace ya bastante tiempo a nivel sí, secreto. Y fíjate qué curiosidad,
y esto le va a encantar a muchos de los que nos están viendo. A ver. Es que había una persona que en la década de, ya estoy tirando de memoria, en la década de los 70-80, ya me pierdo entre tantos datos que hemos dado, Uri Geller, cuando fue examinado en Estados Unidos, eso fue en la década de los 70, por las autoridades, los militares norteamericanos, querían evaluar, estaban muy interesados en aquella época, te acordarás de la guerra famosa psíquica que querían mantener por supuesto. Sí. con tal, fíjate, y yo que me voy muchas veces por los cerros de Úbeda, como decimos aquí en España, pero fíjate, es que también me gusta ponerlo sobre la mesa para que la gente vea que no son desvaríos que tenemos los estudiosos. El ejército norteamericano, la inteligencia, la CIA, se gastó un montón de dinero en el tema de los psíquicos. De los psíquicos, de la visión remota. Fíjate, querían mandar una medium a la zona de Berlín, a la zona alemana controlada porque se dividió Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, el bloque occidental y el oriental, porque querían mandar una vidente a la frontera y que con sus poderes intentara escuchar o ver qué es lo que se tramaba por parte del bloque oriental. Entonces, esto lo querían llevar a práctica, pero en el último momento alguien de la inteligencia que pensaría con un poquito más de interés y diría, bueno, pero a esta mujer habrá que enseñarle a hablar alemán, ¿no? Claro. Y entonces ahí parece que el plan le falló. Pero bueno, entre todas estas investigaciones, el gobierno estaba muy interesado en conocer si realmente podía haber una persona que podía desplazarse, no solamente escuchar, sino que podía ver remotamente instalaciones secretas, emplazamientos de misiles, simplemente utilizando un mapa. Y como Uri Geller decía que tenía estas facultades, pues le sometieron una serie de experimentos. Pero a mí me llamó la atención cuando estaba recopilando información sobre Roswell que al amigo Uri Geller le habían dado a experimentar con el nitinol, cuando en los 70 era un material ultra secreto. Y claro, entonces yo me pregunté, ¿y por qué nadie le ha preguntado a Uri Geller sobre esto? Es un tema súper curioso porque que además él mismo especifica en los estudios que se hicieron de la época que fue nitinol. O sea, que se lo mostró. Entonces, claro, ¿qué hice yo? Pues directamente me puse en contacto con Uri Geller. De forma sorpresiva me respondió muy amablemente y que estaba... Al principio se mostró un poco reacio, me quería derivar a que leyera sus libros, pero evidentemente le dije, ya me he leído tus libros, tus entrevistas, tus documentales, todo. Pero quiero preguntarte, entonces, evidentemente le mandé ya un correo dándole a entender cuál era el propósito y el objetivo de mi investigación, que había leído bastante y cuál era el sentido de mis pesquisas, y él también se sintió picado por la curiosidad y accedió a hablar conmigo y mantuvimos una entrevista. Y claro, yo le pregunté, bueno, Uri, ¿te dieron el nitinol? ¿Qué es lo que te quería? Según me cuenta Uri Geller, ellos querían que interfiriera en la capacidad de memoria del metal, que no pudiera recobrar su forma original. Y claro, pero yo le pregunté, bueno, Uri, ¿y a ti qué te cuentan ellos del nitinol? Dice, y claro, y me dice Uri Geller, pues ellos me dijeron que lo habían desarrollado a partir de una nave extraterrestre que se había estrellado en el desierto. No. Eso me lo contó. Y claro, cuando yo se lo conté a Baragalia alucinaba porque él dice que en su día también intentó tirar un poco del hilo de la experiencia esta de Uri Geller, pero no llegó a buen puerto, no consiguió entrevistarse con él. Yo tuve esa suerte, pero ya te digo que yo cuando hablé con Uri Geller, él podía haber exagerado. Él no me menciona la palabra Roswell por ninguna parte. Cuando la entrevista fue en el 2014, creo recordar, año arriba, año abajo, que ya conocía evidentemente todas las repercusiones. Si Uri Geller hubiera querido más sensacionalismo, y fíjate la carga de veracidad que me da, que no quiere decir que el nitinol lo desarrollase, sino que por lo menos a él se lo contaron o se lo dijeron que fue así. Fue el hecho de que él me dice, mira, yo tampoco les pregunté porque yo en aquella época estaba en una nube, claro, estaba en la época de mayor gloria
de Uri Sí, Geller, donde las televisiones se lo rifaban, iba por todo el mundo claro. y tal. Entonces Sí. dice, a mí me lo comentaron y yo Doblando digo, cucharas. claro, dice, estos americanos están locos, me digo, es lo que pensó. Fíjate, el grado de sinceridad que tuvo cuando habló conmigo, me dijo, mira, yo no le di importancia, no consideré que fuese algo, no les pregunté, ni ellos volvieron a decirme más nada, ni nada. Yo lo consideré, lo que sí él, ya hablando, me dijo que durante el experimento él sí vio que había una serie de personas allí trajeadas y tal, que le dieron la impresión que podían ser de los servicios secretos. Ya. Aunque aquello parecía que estaba auspiciado por la Marina, pues fue llevado a cabo de alguna manera por el ejército. Sí, sí. Él me dijo que había personas allí de un lado para otro que le dieron la impresión de que podían pertenecer a la CIA, al FBI o a algún tipo de departamento así más secreto. Y Claro. lo curioso, lo anecdótico de todo esto, como digo, es que a Uri Geller ya en los 70 se le diera a probar, a experimentar este tipo de material Sí. sobre el nitinol Rarísimo, y claro. que le dijesen el tema. Y también hay otra que lo olvidaba, y entonces, como también se había comentado de que lo que le sorprendió a los ingenieros, a los, a los especialistas que entraron dentro de la nave, del objeto este que recuperasen en Roswell, sea lo que sea, de que no había mandos, de que no había un timón, que no había Ya, como una sala de control al uso, claro. que ellos Ya, interpretasen como el puente de mando, como vemos en el claro. Enterprise, incluso Sí, el halcón por supuesto. milenario tiene Muy humanos. un lugar que todos interpretamos, sabemos que puede ser el lugar en el que se controla la nave. Y yo le pregunté, digo, bueno, Uri, ¿te llegaron a preguntar si era posible que una nave se pudiese controlar con la mente? Y entonces él me dijo que sí, que también le estuvieron haciendo una serie de preguntas, pero él me comenta que como que él no tiene un recuerdo más exacto porque tampoco dice que ya él pensaba que eran cosas de los gringos que estaban Sí, claro. intentando... pero él dice que sí, que es verdad, que le dijeron que el nitinol se había desarrollado a raíz de una nave Ajá. extraterrestre que habían recuperado en el desierto y que le preguntaron si una nave, si una persona podría llegar a pilotar una nave, una aeronave, un avión de combate con su mente, sin la necesidad de utilizar las manos y los controles habituales. Y vemos que eso es Nada, o también sea, sin usar nada físico. sin usar nada físico. Mira, y eso se me hace curioso, porque si trabajaron los nazis y estuvieron en Wright-Patterson, recordemos toda la mitología que hay al respecto del desarrollo psíquico que quería hacer Adolf Hitler en la Segunda Guerra Claro. Mundial, con las medium, con estos experimentos que hizo de los poderes de la mente. O sea, ya ahí hay como una Claro, especie de hilo conductor. y fíjate, y por ejemplo, y yo he hablado de este asunto varias veces con Bragalia y él me comenta, dice, mira, Caravaca, él, al menos su idea, yo os la traslado, la creo que está fundamentada. Este hombre eh, se ha tirado muchos años investigando y encuestando, preguntando a diferentes personas y remitiendo documentación oficial para que se conozcan más datos sobre Roswell. Y él me decía, fíjate, Freddy, que si pensamos que mucha de la gente que estuvo implicada en el estudio de Roswell eran oficiales nazis, ingenieros nazis, medio perdonados, que estarían en Ujú. busca y captura en muchos sitios y que muchos se les cambiaría el nombre, Sí, esto facilitaría de alguna manera el gran secretismo que ha acompañado siempre a Roswell, porque esta gente claro. serían los menos propicios a querer ir a un programa de Los menos televisión, indicados, por supuesto, claro. efectivamente, los menos indicados de querer que los focos Que los de la muestren. atención, que los muestren, salía a la luz pública. Dice, bueno, entonces, claro, en el Sí, momento que le dijeron, bueno, ¿y usted quién es? Yo soy tal. Dice, hombre, pero si usted estuvo aquí y usted estuvo en el campo de exterminio tal y usted ha hecho tantas. Entonces, claro, Bragalle me claro. comentaba, y también, por otro lado, otro destacado investigador, Neil Redfern, que también ha hecho muchas incursiones dentro del tema Roswell, él planteaba también un escenario similar
al que se ve, por ejemplo, en la película de Indiana Jones en busca del arca perdida. Cuando al ¿Sí? final, imagínate, todas las aventuras que corre el protagonista con el Sí, látigo para sí. arriba y para abajo para encontrar el arca, lo consigue, se lo arrebata a los nazis después de amarrarse todo al periscopio aquel del Sí, sí, submarino sí. y tal, y jugarse la vida. ¿Y qué hacen las autoridades norteamericanas? Lo embalan, lo guardan en una caja y lo Eso. guardan. Entonces, claro, Redfern exponía en un artículo de que muchas veces nos dejamos llevar por las pretensiones que tenemos nosotros o por lo que nosotros imaginamos que deben de hacer Sí. las autoridades y los servicios secretos, pero quizá a lo mejor no se ha investigado tanto ni se ha implicado tanta gente en el tema Rowell como nosotros sospechamos, sino que simplemente se ha considerado algo tan sumamente sobrenatural, extraño, alienígena, la palabra, Ujú. o tan bizarro, que Sí. simplemente lo han empaquetado, lo han guardado y son muy pocas Vamos. las personas que han Claro. tenido acceso a este material. También hay otro investigador, yo te digo, que he hablado con bastantes compañeros allí al otro lado del charco. Tú los tienes arriba, yo los tengo al otro lado Sí, del sí. charco. Sí, yo lo tengo ya. Y, por ejemplo, Rick Reynolds me comentaba el hecho de que quizás, por eso muchas veces las historias, si las extrapolamos de una región del planeta a otro, quizás no las llegaremos a entender del todo. ¿Por qué? Porque vivimos en otro tipo de idiosincrasia. Y él me decía que, por Claro, claro. ejemplo, dice, mira, Caravaca, y también mi compañero Reynolds es bastante escéptico en lo ocurrido en Rowell, pero ponía sobre la mesa este dato que va a gustar seguramente a todos los que nos están viendo y me comentó que dice, mira, hace poco ha salido en la CNN una noticia de una fábrica que durante años estuvo operando en una ciudad y tal, se dedicaba a hacer no sé qué historia normal, de empaquetado, lo que fuera, y estaban trabajando con material para una base militar, con material radiactivo, con bombas nucleares y tal. Dice, bueno, y nadie de la zona, ni ningún familiar sabía a qué se dedicaba su pariente. Mm. Dice, quizá esto en otro país puede aparecer una ciudad, dice, pero aquí en Estados Unidos la gente lleva mucho, enarbola la bandera, el Sí, patriotismo, sí. el himno, y claro, y cuando allí se juramenta uno a llevar en secreto algo, lo hace hasta los extremos, que como digo, a menos en Chile, en España, pues uno lo cuenta en un bar o se lo cuenta a un amigo. No, Sí, no, sí. ni la familia directa sabía que su marido, porque se hizo varias entrevistas a familiares que estaban vivos, que desconocían cuál era la labor que había desempeñado su marido Claro. en Es aquella, así. en aquella fábrica. Entonces, esto lo ponía sobre la mesa como otro de los probables argumentos en favor de por qué no se ha conocido o no ha trascendido ningún tipo de evidencia documental de lo ocurrido en Rowell, porque aparte de que ha habido poca gente implicada, quizá la gente también con ese juramento y con esas pretensiones que a modo individual de compromiso con la Sí. nación, pues le llevaba a que incluso en los últimos tiempos de vida pues no comentasen nada de lo ocurrido. Y si hablamos ya de un suceso ufológico como el de Roswell, pues podemos imaginarnos el Sí. tipo de compromiso, el tipo de Sí, claro. compromiso que podría uno adquirir, no solamente verbal o escrito, sino Sí. ha habido por ejemplo, el Cherry Wilcox, que estaba en Roswell en la época del incidente, familiares de Sí. este hombre, dijo que aparte de que se retiró del cargo, dice que acabó aburrido, no, lo que viene después de toda la movida de los acontecimientos de aquella fecha y que incluso comentan abiertamente y esto se traslada a otros cuerpos de seguridad o cuerpos importantes del estado de Roswell, como los bomberos y, como digo, este oficial de policía, que dicen que directamente recibieron amenazas de muerte, de que no contasen, de que no contaran nada Mm. de lo ocurrido en Roswell. Incluso William McBrazel,
familiares ¿Ya? de este hombre, el tipo, el ranchero que Sí, encontró el ranchero, claro. los restos, pues los sobrinos dicen que incluso cuando este hombre tomaba sus copas y cuando estaba en ambientes muy distendidos, era incapaz de contar nada de lo que había ocurrido en el rancho Foster en el 47, Wow. cuando habían pasado años, incluso el tema no había entrado en la dinámica de los 80, de la popularidad que fue increciendo, pero incluso en la década de los 70 y 60, gente que lo conocía, que por lógica, por rumores, por las noticias de prensa, por las habladurías, obviamente que habría por el pueblo. Imagínate, si todo el mundo conoce en el pueblo donde venden la mejor carne, donde se toma uno la mejor copa, no vas a Exactamente, saber sí. que No el van a saber. ranchero que Mabraz encontró algo. Pues este hombre no contaba nada, y también hay una leyenda urbana asociada de que este hombre dejó de trabajar en el rancho, de que tuvo una repentina suerte, un incremento de su patrimonio, por decirlo de una manera, Mira, y claro. ya, y la década de los finales de los 40 montó, que hoy nos puede parecer una cosa totalmente obsoleta, pero montó una empresa de frigoríficos donde la gente iba a guardar la carne como si fueran casilleros de estos donde uno guarda los muebles y tal, porque en aquella época las neveras y esto no era un elemento, Claro, ni no los era común. frigoríficos no era común, y él hizo una pequeña empresa, quizás sea un término demasiado generoso, pero sí tenía un negocio de frigorífico, de refrigeradores, no sé el término exacto, y donde Sí. la gente iba y lo alquilaba para guardar carne, para guardar ciertas cosas, y decían que tanto él como los Foster, que fueron, siempre hay una confusión, se habla del rancho de William Mabraz, era el ranchero jefe Sí, o el capataz sí, de la claro. propiedad, pero pertenecía a dos hermanos, a los hermanos Ya. Foster, que también dice que recibieron una ayuda económica, y hay una, un documento muy curioso que a nivel estatal prohíbe realizar ningún tipo de excavación en el rancho Foster. Está prohibido Más curioso aún. igual que en René le Chateau, como diría mi Claro. buen amigo y editor Oscar Fábrega, que es un pueblo francés que está prohibido excavar por todo el asunto del tesoro que dicen que hay allí Sí. enterrado, y que lleva a los vecinos a acabar como locos y tienen aquello como un queso de Gruyère, y está prohibido excavar. Pues en el rancho Foster, por una serie Tampoco se puede. de leyes y tal, está prohibido excavar, y los militares compensaron económicamente a estos propietarios por los días que estuvieron allí en el rancho recuperando lo que fuese, porque no pudieron ir ni a darle de comer ni de beber a los animales, y muchos de ellos murieron. Estamos hablando del desierto Sí. de Roswell Sí. en verano. Pues Nuevo imagínate México, claro. las criaturas allí, la calor que pasarían sin habituallamiento, y muchas de estas reses de animales perecieron y fueron recompensados por, el, por los militares. Y Sí, o sea, tampoco, y fueron, tampoco, y tampoco han hablado. sí, pues por eso, fueron recompensados generosa y misteriosamente. Sí, sí, sí. Sí, mira, Dicen dime. las malas lenguas, como se suele decir acá en España, Ajá. que yo creo que malas lenguas las hay en todos lados, Acá pero como se igual, suele decir, sí. las malas lenguas dice que compraron su silencio, Claro. Oye, que toda alma tiene un tiene un precio. precio. Sí. Oye, José Antonio, yo sé que te estoy Sí, capturando bastante tiempo, pero hay dos ya cosas que vamos. te quiero preguntar antes de irnos. Eh, eh, ¿Cómo fue esto del análisis de los relatos de esta historia que jamás sucedió de lo de Ica? ¿Y hay distorsión o no en Roswell? Así como para cerrar. Bueno, pues voy a empezar por la segunda. Sobre Sí, Roswell, yo no tengo, ya te digo, mira que como se ha podido comprobar en la charla, pues he tenido acceso a muchísima sí, información, y sobre todo lo más importante, a las investigaciones directas que han llevado a cabo muchos compañeros en Roswell, y la verdad que yo no tengo una opinión formada de lo que ha ocurrido en Roswell. No tengo ya. ni la más remota idea, porque ha habido tanta confusión. Lo que sí tengo cierto, y yo creo que se ha dejado traslucir en la charla, de que hay algo lo Sí. suficientemente importante, no voy a decir sobrenatural ni alienígena, pero No, claro. hay algo que no se nos ha contado, que puede ser incluso que tenga
alguna vertiente sobrenatural, no se puede descartar, pero que a día de hoy no sabemos qué es lo que ocurrió en Roswell, y si te soy sincero, pues no podría decirte si fue un experimento ultra secreto como concluye Redfield, o Claro. si fue una nave extraterrestre como me aseguraba Tartum Friedman. Lo que sí creo que hay suficientes indicios para seguir indagando, para seguir molestando a los yankees a que cuente y nos diga la verdad, porque muchas veces incluso la intrahistoria es más fuerte y más Sí. interesante que lo que encontremos. Y bueno, y recientemente he publicado mi último libro, que lo tengo por aquí, lo tengo muy cerquita, que se Buenísimo. llama Ica, la increíble historia de un pasado que nunca existió, dedicada a uno de los grandes mitos, igual que Roswell, del Sí. universo de los misterios, las famosas piedras grabadas que aparecieron en el desierto de los Cucajes en la década de los 60 y que acopiaba el doctor Cabrera en su famosísimo museo, y que expongo una investigación que llevé a cabo allí en Ica, aparte, como suele ser habitual en todas mis investigaciones, en todos mis libros, artículos y ponencias, también basada en la confrontación de ideas, de hablar con muchísima gente, de hablar con muchas instituciones, con científicos, con todo lo que me puedan aportar algún tipo de luz en esta oscuridad que muchas veces nos encontramos los investigadores, para llegar al fondo de la cuestión. Y creo, no voy a destripar mucho del libro porque mi editor después me llama y me riñe, pero Claro. en este librito, aunque sea pequeño, pues se consigue aportar algo de luz a este inquietante, desconcertante y asombroso misterio de las piedras de Ica, que, como digo, ha sido todo un referente en nuestro universo Sí. de lo paranormal, de lo Sí. extraño. Nos ha llevado a pensar incluso que hasta existió otra humanidad. Claro, es que eso era un asunto bastante peliagudo, de que Sí. una civilización totalmente desconocida por nuestra ciencia, pues llegara a convivir con los dinosaurios, que llegaran, bueno, a convivir. Claro. Mantenía una disputa por la hegemonía del planeta en una guerra fratricida, y muchas otras cosas, aparatos mecánicos que fabricaban para surcar los cielos, operaciones quirúrgicas, todo eso está representado en esa especie de testamento pétreo que dejó como legado para que nosotros redescubriésemos a esta humanidad olvidada, como se olvidó Mm, sí. la ufología de Roswell. Pero en este Sí. caso concreto, en el de las piedras de Ica, la intrahistoria es fascinante Sí. y creo que va a sorprender a muchísimos de los que se acerquen por primera vez a este asunto. Mira, sí, a mí me parece, por lo menos lo que es la historia de Ica es una historia sorprendente realmente, y como tú bien lo dices, el relato de Ica, el relato de Ica puede que no sea lo más interesante es lo que hay detrás. Es como lo que hay en la trastienda, como lo que hay La, en el la, camarín. Sí, sí. La trastienda es muy interesante, como la trastienda OVNI. La trastienda OVNI Sí, es también totalmente. fabulosa. Bueno, ya lo hablaremos en otra ocasión. Sí, José Antonio, bueno, primero que todo te quiero agradecer tu tiempo. A mí me encantan estas conversaciones porque siempre sale ese dato impresionante, ese dato ahí oculto. Ahora con lo de Uri Geller me desayuné. Sí, sí. Eso es bastante fuerte, tan fuerte como que me respondiese al correo y que accediese a mantener una entrevista. Más cuando lo publiqué allí en Estados Unidos también causó cierto revuelo. Sí, mira, vamos a estar al pendiente y le voy a recomendar a la gente que me sigue, que te sigue a ti y que ve estas transmisiones, que se hagan de una copia del libro de Ica porque es un tremendo, tremendo libro. Pues muchas gracias, Fede. Ha sido un auténtico placer mantener, más que una entrevista, ha sido una charla entre colegas, porque sabe que aquí se trasciende lo profesional, que Sí, por supuesto. siento una gran admiración por tu trabajo allá en Chile. Sé que estás recuperando muchos casos, Sí, muchas historias también de ese olvido, y te felicito públicamente por esta magnífica labor que estás desarrollando. Y para mí, como muchas digo, gracias. ha sido más bien una charla entre colegas, en la cual también han asistido todos tus seguidores, tus televidentes,
y espero que también hayan disfrutado de todo lo que hemos estado narrando. Sí, en realidad, muchas gracias, José Antonio. De verdad es un placer conversar contigo. Bueno, ya lograré capturar un poco de tiempo tuyo en alguna otra oportunidad para conversar de Sí, otro tema tan interesante como este. vale, venga, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Chao, que estés muy bien. Vale. Gracias. Bueno, pues te